Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. En el comentario fechado les dejo la marca de tiempo donde empieza el vídeo para quien ve de la otra aplicación. La historia de hoy encontré el amor de mi vida. La narración realiza una IA e a história tem elementos fictícios. Então, quaisqueras as coincidências com nomes, lugares, personas reales é pura coincidência. La jugabilidad del vídeo es completamente original, criada por mí. As histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. Subscreva ao canal para que não percam nenhuma história nova. Compartilhe com quem desfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta e comente sua opinião sobre a história. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Encontré al amor de mi vida cuando dejé de buscarlo. Elena tenía 32 años cuando tomó una decisión que sorprendió a todos: dejó de buscar el amor. No fue una decisión impulsiva, ni producto de una decepción reciente, fue algo que ocurrió lentamente, después de años de promesas incumplidas, relaciones que no funcionaban y una constante sensación de estar persiguiendo algo que parecía destinado a escapar de sus manos. Durante mucho tiempo creyó que el problema era ella. Tal vez era demasiado exigente, demasiado independiente, demasiado reservada, o tal vez simplemente no tenía suerte. Fuera cual fuera la razón, estaba cansada de intentarlo, así que dejó de hacerlo. Dejó de aceptar citas organizadas por amigas, dejó de descargar aplicaciones de citas, dejó de analizar cada conversación con un hombre como si pudiera convertirse en algo más. Por primera vez en muchos años, decidió concentrarse únicamente en sí misma, y curiosamente empezó a ser feliz. Su vida era sencilla. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia de publicidad, tenía un apartamento acogedor, un grupo reducido de amigos, y una rutina tranquila que disfrutaba más de lo que habría imaginado. Los sábados por la mañana caminaba por el mercado local, los domingos leía durante horas en una cafetería cercana, y las noches las dedicaba a películas, libros o proyectos personales. Era una buena vida, no perfecta pero buena. Por eso, cuando su amiga Clara intentó presentarle a otro hombre durante una cena, Elena apenas pudo contener una sonrisa. Solo habla con él, insistió Clara. No, respondió Elena. ¿Por qué no? Porque ya conozco cómo termina esta historia. Clara puso los ojos en blanco. No todos los hombres son iguales, lo sé, pero tampoco estoy buscando uno. Y por primera vez en mucho tiempo, aquella afirmación era completamente sincera. No estaba esperando que alguien apareciera para completar su vida, ya no, porque había aprendido a disfrutarla tal como era. 2 semanas después ocurrió algo completamente insignificante. Al menos eso creyó Elena en ese momento. Era un jueves lluvioso, había salido tarde del trabajo, llevaba un paraguas en una mano y el teléfono en la otra mientras caminaba apresuradamente por una calle llena de gente. Entonces chocó con alguien. El impacto fue suficiente para que varios documentos escaparan de su carpeta y terminaran dispersos sobre el pavimento mojado. Lo siento, dijo una voz masculina. Ambos se agacharon al mismo tiempo para recoger los papeles, y fue entonces cuando sus miradas se encontraron. Nada extraordinario ocurrió, no hubo música imaginaria, no hubo fuegos artificiales, ni amor instantáneo, solo un hombre de ojos oscuros que parecía tan avergonzado como ella. La culpa fue mía, dijo él. No, estaba distraída, respondió Elena. Los dos sonrieron, intercambiaron unas pocas palabras, recogieron los documentos, y siguieron caminos distintos. Eso fue todo, o al menos eso pensó Elena, porque aquella noche, mientras preparaba la cena, se sorprendió recordando aquella sonrisa, y por alguna razón que no logró explicar, volvió a pensar en ella antes de quedarse dormida, sin saber que aquel encuentro accidental estaba a punto de cambiar su vida de una manera que jamás habría imaginado. Durante los días siguientes, Elena no volvió a pensar demasiado en el hombre de la lluvia, o al menos eso intentó decirse. La realidad era que su recuerdo aparecía de vez en cuando, mientras trabajaba, mientras preparaba café, mientras caminaba por la ciudad. No porque estuviera enamorada, eso sería absurdo. Ni siquiera sabía su nombre, simplemente había algo agradable en aquel breve encuentro, algo tranquilo, natural, muy diferente a las conversaciones forzadas que había tenido en tantas citas. Aún así, la vida continuó, y Elena volvió a concentrarse en sus proyectos. Una semana después, una importante empresa contactó a la agencia donde trabajaba,
buscaban renovar toda su imagen corporativa. Era el proyecto más grande que habían recibido en años, y Elena fue elegida para liderarlo. La noticia la emocionó, también la aterró un poco, el cliente era exigente, el presupuesto enorme y el plazo bastante ajustado. Pero era exactamente el tipo de oportunidad que llevaba años esperando. La primera reunión se organizó para el lunes siguiente. Aquella mañana llegó temprano, llevaba una carpeta llena de propuestas y varias noches sin dormir revisando detalles. Cuando entró en la sala de reuniones, comenzó a saludar a las personas presentes, y entonces se quedó inmóvil. Sentado al otro lado de la mesa estaba el hombre de la lluvia. Él la reconoció al instante. La sorpresa apareció en su rostro antes de transformarse en una sonrisa. Parece que volvemos a chocar, dijo. Elena soltó una pequeña risa. Esperemos que esta vez sin documentos volando. Varias personas alrededor de la mesa sonrieron sin entender la referencia. Entonces uno de los directivos hizo las presentaciones. Elena, él es Daniel Herrera, director de operaciones del proyecto. Daniel finalmente tenía un nombre. La reunión comenzó, y Elena descubrió rápidamente algo inesperado. Daniel era inteligente, mucho, pero además escuchaba, prestaba atención, hacía preguntas útiles, y trataba a todos con el mismo respeto, algo sorprendentemente raro en personas que ocupaban cargos importantes. Durante las siguientes semanas trabajaron juntos con frecuencia, reuniones, videollamadas, correos electrónicos, presentaciones, nada personal, todo profesional. Y sin embargo, Elena empezó a esperar aquellas reuniones más de lo que debería, no porque estuviera buscando algo, sino porque disfrutaba su compañía. Daniel tenía una forma de hacer que todo resultara sencillo, las conversaciones fluían, las risas aparecían con naturalidad, y nunca intentaba impresionar a nadie. Una tarde, después de una reunión especialmente larga, ambos salieron del edificio al mismo tiempo. Estaba lloviendo. Otra vez, Daniel miró al cielo y sonrió. Empiezo a pensar que la lluvia nos sigue. Elena se rió. O que tenemos mala suerte. Yo diría que bastante buena, respondió él. Aquella frase hizo que el corazón de Elena se acelerara apenas un segundo, solo un segundo, lo suficiente para incomodarla. ¿Por qué había prometido no volver a ilusionarse, no volver a analizar cada palabra, no volver a construir historias antes de tiempo? Y sin embargo, mientras observaba a Daniel abrir su paraguas y ofrecerle espacio bajo él, sintió algo que llevaba mucho tiempo sin sentir. Curiosidad, no sobre una relación, no sobre un futuro juntos, sino sobre él, sobre quién era realmente. Y por primera vez en años, aquella curiosidad no le dio miedo. Lo que Elena todavía no sabía era que Daniel sentía exactamente lo mismo, y que muy pronto uno de ellos daría el primer paso fuera del trabajo. Las semanas siguientes se convirtieron en una de las etapas más agradables que Elena había vivido en mucho tiempo. El proyecto avanzaba bien, los clientes estaban satisfechos, y trabajar con Daniel resultaba sorprendentemente fácil. Lo que más le gustaba no era que fuera atractivo, aunque lo era, ni siquiera que fuera exitoso, era su tranquilidad. Daniel no parecía competir con nadie, no necesitaba demostrar constantemente lo inteligente que era, ni presumir sus logros. Simplemente era él mismo, y eso hacía que todo se sintiera cómodo. Una tarde, después de una presentación importante, el equipo decidió celebrar en un restaurante cercano. La noche transcurrió entre risas y conversaciones relajadas. Cuando llegó la hora de marcharse, varias personas comenzaron a despedirse. Poco a poco el grupo se redujo hasta que solo quedaron Elena y Daniel. Ninguno pareció tener prisa por irse. ¿Siempre quisiste ser diseñadora?, preguntó él. Elena sonrió. Desde que tenía 15 años, aunque mis padres querían que estudiara otra cosa. Y ganaste la discusión. Después de muchos años, Daniel rió. Puedo imaginarlo. La conversación continuó durante más de una hora. Hablaron de viajes, de libros, de películas malas que secretamente les gustaban, de errores, de sueños, y cuando finalmente salieron del restaurante, Elena tuvo la extraña sensación de que habían pasado apenas unos minutos. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Daniel se detuvo. Parecía estar considerando algo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, siempre eres tan difícil de conocer. Elena arqueó una ceja. ¿Qué significa eso? Que llevamos más de un mes trabajando juntos, y todavía siento que cada vez que estoy cerca de conocerte mejor construyes otra muralla. Aquella observación la tomó completamente por sorpresa, porque era verdad, y porque nadie se lo había dicho antes tan directamente. Daniel sonrió. No tienes que responder, solo era una curiosidad. Durante unos segundos ella observó las luces de la ciudad reflejadas en el pavimento húmedo. Supongo que me acostumbré a protegerme, admitió. Daniel asintió lentamente, como si entendiera perfectamente, y quizá lo hacía. A veces olvidamos que protegernos también puede alejarnos de cosas buenas, dijo. Aquellas palabras permanecieron en la mente de Elena mucho después de llegar a casa.
porque tocaban una verdad incómoda, había dejado de buscar el amor, eso era cierto, pero también había dejado de permitirse ciertas posibilidades, como si mantener el corazón completamente cerrado fuera la única forma de evitar el dolor. 2 días después recibió un mensaje suyo, nada complicado, nada excesivo, hay una exposición de fotografía este sábado, ¿te gustaría ir? Elena observó la pantalla durante varios minutos, era claramente una invitación, no de trabajo, no de amistad profesional, una invitación real, y por primera vez en años sintió esos nervios que aparecen cuando algo importante está a punto de comenzar. Sonrió y respondió, sí, me encantaría. Sin darse cuenta acababa de aceptar la primera cita de su vida que realmente le hacía ilusión, y lo que sucedería ese sábado haría que Elena comenzara a cuestionar todas las reglas que había construido alrededor de su corazón. El sábado llegó más rápido de lo que Elena esperaba, y para su propia sorpresa, estaba nerviosa, hacía años que una simple salida no le provocaba aquella sensación, no porque creyera que fuera una cita trascendental, ni porque estuviera imaginando un futuro junto a Daniel, simplemente porque le importaba, y eso ya era algo nuevo. Se encontraron frente al museo donde se realizaba la exposición. Daniel llegó puntual, vestido de forma sencilla, con esa sonrisa tranquila que parecía aparecer cada vez que la veía. Hola, dijo. Hola, respondió ella, y ambos sonrieron como dos personas que intentaban actuar con normalidad mientras eran perfectamente conscientes de que aquello no era una reunión cualquiera. La exposición resultó excelente. Pero si alguien les hubiera preguntado después sobre las fotografías, ninguno habría podido describir más de la mitad, porque pasaron gran parte del tiempo hablando de todo y de nada, la conversación fluía tan fácilmente que parecía imposible, no había silencios incómodos, no había esfuerzo, no había necesidad de impresionar al otro, solo dos personas disfrutando estar juntas. Después de salir del museo caminaron por el centro de la ciudad, entraron en una pequeña cafetería, compartieron un postre. Y cuando se dieron cuenta habían pasado casi 6 horas juntos, 6 horas que parecieron una sola. Mientras caminaban después de la cafetería, Daniel hizo una pregunta inesperada, ¿por qué dejaste de creer en el amor? Elena soltó una pequeña risa. Eso fue directo, lo sé, y si no quiero responder, entonces hablaremos de otra cosa, respondió él, sin presión, sin insistencia, y precisamente por eso ella decidió responder, porque me cansé de decepcionarme, admitió. Daniel permaneció en silencio, escuchando. Pasé años esperando que las cosas funcionaran, creyendo que la siguiente persona sería diferente y un día simplemente me cansé. No fue tristeza, fue agotamiento. Daniel asintió lentamente. Lo entiendo, aquella respuesta llamó su atención. ¿Tú también? Preguntó. Él sonrió, pero esta vez había algo melancólico en sus ojos. Hace 5 años estuve comprometido. La sorpresa fue inmediata. ¿En serio? Sí, íbamos a casarnos, pero terminó unos meses antes de la boda. Elena no preguntó detalles, no hacía falta, la expresión de Daniel decía suficiente. Después de eso dejé de buscar, continuó, me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos, en seguir adelante y funcionó. Hasta que cierta diseñadora empezó a aparecer repetidamente en días de lluvia. Elena sintió como el calor subía a sus mejillas. Daniel rió al verla, y ella también. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado no parecía una barrera, solo una parte de sus historias, algo que los había llevado hasta allí. Cuando el sol comenzó a ponerse, llegaron al lugar donde debían despedirse. Ninguno parecía especialmente feliz con la idea. La pasé muy bien, dijo Daniel. Yo también. Hubo un pequeño silencio, de esos que parecen contener una pregunta. Y entonces Daniel dio un paso más cerca, no demasiado, solo lo suficiente. ¿Te gustaría repetirlo?, preguntó. Elena sonrió, porque la respuesta era fácil, mucho más fácil de lo que habría sido unos meses atrás. Sí, me gustaría. Mientras lo observaba alejarse, sintió algo que llevaba años sin experimentar. No era amor, todavía no, era esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de sentirla. Lo que ninguno de los dos sabía era que los sentimientos estaban creciendo mucho más rápido de lo que imaginaban, y que una noticia inesperada estaba a punto de poner a prueba todo lo que comenzaban a construir juntos. Durante las semanas siguientes, Elena y Daniel comenzaron a verse con frecuencia, sin planes complicados, sin grandes gestos románticos, simplemente porque disfrutaban estar juntos. A veces cenaban después del trabajo, otras veces caminaban durante horas por la ciudad, algunas noches se quedaban hablando por teléfono hasta quedarse dormidos, y poco a poco, sin darse cuenta, ambos se convirtieron en una parte importante de la vida del otro. Lo que más sorprendía a Elena era la facilidad. Nunca tenía que adivinar lo que Daniel pensaba, nunca se preguntaba si realmente le importaba, nunca sentía esa ansiedad constante que había acompañado otras relaciones. Con él todo parecía claro, natural, seguro, y eso era algo completamente nuevo para ella.
Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante, Clara la observó con una sonrisa sospechosa. «¿Estás enamorada?», declaró. Elena casi se atragantó con la bebida. «No digas tonterías, Elena, llevas 10 minutos sonriendo mirando tu teléfono». La protagonista intentó defenderse, pero incluso ella sabía que era inútil, porque Clara tenía razón, aunque todavía le costaba admitirlo. Aquella misma noche recibió un mensaje de Daniel: «¿Llegaste bien a casa?». Elena sonrió. «Sí, ¿y tú?». La respuesta llegó segundos después: «Ahora sí», y por primera vez en muchos años sintió mariposas en el estómago. Sin embargo, justo cuando todo parecía avanzar en la dirección correcta, algo cambió. Ocurrió durante una reunión de trabajo. Daniel parecía distraído, más callado de lo habitual, tenso. Elena lo notó inmediatamente y aunque intentó no preocuparse, la sensación permaneció durante todo el día. Esa noche él la llamó, su voz sonaba seria. «¿Podemos vernos mañana?», preguntó. Elena sintió una pequeña inquietud. «Claro, ¿qué pasa?». Hubo una pausa. «Necesito contarte algo». Aquellas palabras hicieron que su corazón se acelerara, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque las conversaciones que empiezan así rara vez son sencillas. Se encontraron al día siguiente en un parque cerca del río. Daniel parecía nervioso, mucho más de lo que ella lo había visto nunca. Finalmente respiró profundamente. «Me ofrecieron un puesto en otra ciudad». El mundo pareció detenerse durante un instante. Elena lo observó sin saber qué decir. «¿Otra ciudad?», susurró. Daniel asintió. «Es una oportunidad enorme, la clase de oportunidad que aparece una vez en la vida». Ella intentó sonreír, intentó alegrarse por él, pero una parte de su corazón ya entendía lo que aquello significaba. «¿Cuándo te irías?», preguntó. «En 3 meses». «¿3 meses? ¿Solo 3?». El silencio que siguió fue doloroso, porque ambos estaban pensando exactamente lo mismo. Llevaban muy poco tiempo juntos, apenas estaban comenzando algo hermoso. Y ahora el futuro que parecía tan prometedor acababa de llenarse de incertidumbre. Daniel tomó su mano. «No quería ocultártelo». «Lo sé», respondió ella, y realmente lo sabía. Él había sido honesto desde el principio, siempre, pero eso no hacía que la noticia doliera menos. Mientras observaban el río correr frente a ellos, Elena sintió aparecer un miedo que creía haber dejado atrás, el miedo a perder algo importante, porque por primera vez en años había encontrado a alguien que valía la pena. Y ahora la vida parecía decidida a ponerlos a prueba antes incluso de que pudieran descubrir hasta dónde podía llegar su historia. Los días posteriores a la noticia fueron extraños, no porque Elena y Daniel discutieran, ni porque alguno quisiera terminar la relación. Todo lo contrario, cada vez que estaban juntos se sentían más unidos. Y precisamente por eso la situación resultaba tan difícil, porque ahora existía una fecha, un plazo, un reloj invisible avanzando hacia una despedida que ninguno deseaba. Al principio intentaron ignorarlo, continuaron con sus citas, con sus conversaciones nocturnas, con sus pequeños rituales, pero la noticia estaba siempre presente, escondida detrás de cada sonrisa, detrás de cada plan, detrás de cada momento feliz. Una noche, mientras caminaban por una plaza iluminada, Elena decidió preguntar algo que llevaba días guardando. «¿Vas a aceptar el puesto?». Daniel tardó unos segundos en responder. «Probablemente sí». Aquella respuesta dolió, aunque ya la esperaba. «Es una oportunidad importante», continuó él. «Lo sé, y Elena realmente lo sabía. Durante años había trabajado para construir su carrera. ¿Cómo podía pedirle que renunciara a algo tan importante? No sería justo, ni para él, ni para la persona que ella admiraba». Aún así, el silencio que siguió estuvo cargado de tristeza. Daniel la observó. «¿Qué estás pensando?». Elena sonrió con dificultad. «Que la vida tiene un sentido del humor terrible». Él soltó una pequeña risa. «Eso es cierto, después de años evitando relaciones, conozco a alguien increíble, y resulta que vive con una fecha de vencimiento». Daniel se detuvo. La miró durante varios segundos, y entonces dijo algo que ella no esperaba. «No siento que tenga fecha de vencimiento». Elena sintió que el corazón se aceleraba. «No», Daniel negó lentamente, «lo que siento por ti es real. Y no desaparece porque exista una mudanza». Aquellas palabras permanecieron suspendidas entre ellos, porque ninguno había dicho algo tan claro hasta ese momento, ninguno había puesto nombre a lo que estaba creciendo, pero ambos lo entendieron perfectamente. Más tarde esa misma noche, sentados en un banco frente al río, Daniel tomó su mano. «Elena», ella levantó la vista, «estoy enamorándome de ti». La confesión llegó de forma sencilla, sin discursos, sin dramatismo, simplemente como una verdad. Y por un instante el mundo pareció detenerse, porque durante años había imaginado cómo sería escuchar esas palabras de la persona correcta, y nunca se pareció a las películas. Fue mejor, mucho mejor, más tranquilo, más sincero. Las lágrimas aparecieron inesperadamente en sus ojos. Daniel pareció alarmarse. «¿Eso es malo?». Elena soltó una risa entre lágrimas. «No, es exactamente el problema,
porque yo también me estoy enamorando de ti, por primera vez desde que se conocieron. Daniel pareció quedarse sin palabras. Y después sonrió una sonrisa tan genuina que Elena supo que nunca la olvidaría. Aquella noche se besaron por primera vez, sin prisas, sin dudas, como dos personas que habían dejado de luchar contra lo inevitable. Sin embargo, mientras regresaba a casa horas después, Elena comprendió algo inquietante. Ahora el riesgo era mucho mayor, porque ya no estaba protegiendo su corazón, ya no estaba manteniendo distancia, ya no estaba observando desde un lugar seguro, ahora estaba completamente involucrada. Y cuanto más amaba a Daniel, más aterradora se volvía la idea de perderlo cuando llegara el momento de su partida. Después de aquella noche junto al río, todo cambió, no de forma dramática, no de un día para otro, simplemente dejaron de fingir que aquello era algo casual, porque ya no lo era. Elena y Daniel estaban enamorados, y por primera vez en mucho tiempo. Elena se permitió disfrutarlo sin analizar constantemente lo que podía salir mal. Los siguientes meses estuvieron llenos de pequeños momentos que terminaron convirtiéndose en sus favoritos: domingos perezosos preparando desayuno juntos, largas conversaciones en el sofá, paseos improvisados sin destino, llamadas antes de dormir, nada extraordinario, y sin embargo, para Elena eran los recuerdos más valiosos que había tenido nunca, porque por primera vez sentía que podía ser completamente ella misma, sin máscaras, sin miedo, sin la necesidad de parecer más fuerte de lo que era. Una noche, mientras cenaban en casa de Daniel, él sacó una vieja caja de fotografías. No te rías, advirtió, eso depende de lo que vea, respondió ella. Daniel abrió la caja y Elena estalló en carcajadas. Había fotos de él con cortes de cabello terribles, ropa imposible, y expresiones que claramente lamentaba. Voy a guardar estas imágenes para futuras negociaciones, anunció. Eso es chantaje, eso es inteligencia. La risa de ambos llenó el apartamento y en ese momento, Elena tuvo una certeza absoluta: no estaba enamorada únicamente de Daniel, estaba enamorada de la vida que tenían juntos, de la tranquilidad, de la confianza, de la felicidad sencilla que construían cada día. Pero el calendario seguía avanzando, y la fecha de la mudanza estaba cada vez más cerca. Faltaban apenas 4 semanas. Por primera vez comenzaron a hablar seriamente sobre ello. Una tarde, sentados en un café, Daniel tomó su mano. Tenemos que decidir qué haremos. Elena sabía que ese momento llegaría, simplemente había esperado retrasarlo. Lo sé, no quiero perderte. Aquellas palabras le dolieron más de lo esperado, porque reflejaban exactamente lo que ella sentía. Yo tampoco quiero perderte, admitió. Daniel respiró profundamente. Podríamos intentar una relación a distancia. La propuesta quedó suspendida entre ellos. Elena bajó la mirada hacia su taza. Quería decir que sí inmediatamente, pero también conocía la realidad. Las distancias eran difíciles, las expectativas podían destruir incluso las mejores relaciones, y el miedo empezó a aparecer otra vez. Daniel pareció notar sus dudas. No tienes que responder ahora, no es eso, susurró ella. Entonces, ¿qué pasa? Elena tardó varios segundos, porque la verdad era difícil de admitir. Tengo miedo. Daniel apretó suavemente su mano. Yo también. Aquella respuesta la sorprendió porque siempre lo había visto tan seguro, tan tranquilo, tan estable. ¿Tú? Preguntó. Él sonrió. Estoy enamorado de una mujer increíble, y existe la posibilidad de que viva a cientos de kilómetros de ella. Claro que tengo miedo. Por primera vez en días, Elena se rió, y aquella risa alivió parte de la tensión. Sin embargo, esa noche al regresar a casa, recibió una llamada inesperada de Clara. Su amiga parecía emocionada, demasiado emocionada. Necesito verte mañana. ¿Por qué? Porque descubrí algo, y créeme, te va a cambiar la vida. Elena frunció el ceño. No tenía idea de lo que Clara estaba hablando, pero tampoco imaginaba que aquella conversación estaba a punto de darle una opción que jamás había considerado, una opción que podría cambiar completamente el futuro de ella y de Daniel. Al día siguiente Elena encontró a Clara en una cafetería cerca de su oficina. Su amiga estaba tan emocionada que apenas la saludó antes de sacar una carpeta de su bolso. Primero prométeme que no vas a entrar en pánico. Elena arqueó una ceja. Eso nunca es una buena señal, solo escucha. Clara abrió la carpeta y deslizó varios documentos sobre la mesa. Elena los observó confundida, tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo, y cuando finalmente lo hizo, se quedó inmóvil. Es una broma, susurró. No, respondió Clara sonriendo, es completamente real. Aquellos documentos pertenecían a una empresa internacional que estaba abriendo una nueva oficina, la misma ciudad a la que Daniel se mudaría, y buscaban exactamente el tipo de perfil profesional que Elena tenía. La oferta era excelente, incluso mejor que su empleo actual en varios aspectos: salario, beneficios, posibilidades de crecimiento, todo parecía demasiado perfecto. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó. Una amiga trabaja allí. Cuando mencionaste la mudanza de Daniel recordé la vacante, pensé que al menos deberías verla.
Elena permaneció en silencio, su corazón latía con fuerza, porque por primera vez aparecía una posibilidad que no había considerado: mudarse, no por Daniel, no únicamente por él, sino porque también podría ser una gran oportunidad para ella, y justamente por eso la decisión se volvió más complicada. Esa noche le contó todo a Daniel, estaban sentados en el sofá de su apartamento cuando le mostró la oferta. Él la leyó varias veces y luego la miró. Es increíble, lo sé, ¿estás pensando en postularte? Elena dudó. No lo sé. Daniel permaneció en silencio unos segundos. Elena, sí, no quiero que tomes una decisión por mí. Ella sintió una mezcla de ternura y frustración, porque era exactamente la respuesta que esperaba de él. Lo sé, lo digo en serio, si haces esto tiene que ser porque también lo quieres tú. Aquellas palabras eran importantes, porque confirmaban algo que ya sabía. Daniel nunca le pediría que sacrificara su vida por la relación, nunca, y precisamente por eso resultaba tan fácil amarlo. Durante las semanas siguientes, Elena pensó en la oferta constantemente, habló con amigos, analizó números, investigó la ciudad, hizo listas interminables de ventajas y desventajas, pero cuanto más reflexionaba, más comprendía algo: el verdadero problema no era el trabajo, ni la mudanza, ni siquiera la relación, el problema era el miedo, miedo a equivocarse, miedo a cambiar. Miedo a arriesgar una vida cómoda por algo incierto. Una noche llamó a sus padres. Después de escuchar todas sus dudas, su madre hizo una pregunta sencilla: ¿qué haría si Daniel no existiera? Elena permaneció en silencio, y entonces llegó la respuesta. Probablemente aceptaría una entrevista. Entonces empieza por ahí, dijo su madre, toma la decisión profesional primero, lo demás vendrá después. Aquella conversación aclaró muchas cosas, así que envió la solicitud, sin expectativas, sin promesas. Solo para ver qué ocurría. 2 semanas más tarde recibió una llamada, la empresa quería entrevistarla, y después de una segunda entrevista, y una tercera, llegó la noticia que cambiaría todo: le ofrecieron el puesto. Elena observó el correo electrónico durante varios minutos, incapaz de creerlo. Tenía frente a ella una oportunidad real, una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida, y aunque la decisión aún no estaba tomada, una cosa era segura: por primera vez en años, el futuro ya no le daba miedo, le emocionaba. Lo que Elena todavía no sabía era que la decisión más importante no sería aceptar el empleo, sería descubrir si estaba preparada para construir un futuro junto al hombre que había cambiado su vida cuando menos lo esperaba. Elena no durmió bien aquella noche, no porque estuviera confundida, sino porque por primera vez, todo estaba demasiado claro: la oferta era real, Daniel era real, y su vida, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un punto donde una sola decisión podía redirigirlo todo. Se levantó temprano, demasiado temprano, se preparó café sin pensar demasiado en el sabor y se sentó frente a la ventana de su apartamento. La ciudad seguía igual, las mismas calles, los mismos ruidos, las mismas personas caminando con prisa hacia sus rutinas, pero ella ya no se sentía igual. El teléfono vibró. Daniel, buenos días, ¿dormiste bien? Elena miró la pantalla durante unos segundos, y sonrió, más o menos. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Quieres vernos después del trabajo? Elena dudó, porque verlo ya no era solo un momento agradable del día, ahora era parte de la decisión. Sí, respondió finalmente. Esa tarde se encontraron en un parque, el mismo donde habían hablado por primera vez de la mudanza. El aire era más fresco, el cielo estaba despejado, pero no completamente azul, había algo intermedio. Como ellos caminaban sin rumbo hasta que Daniel rompió el silencio. ¿Ya tomaste una decisión? Elena lo miró de reojo. No todavía. Él asintió. No presionó, no insistió, pero el silencio después de esa pregunta ya no era ligero como antes, ahora tenía peso. Me ofrecieron el trabajo, dijo ella después de un rato. Daniel no pareció sorprendido, lo imaginaba. Elena se detuvo. ¿Lo imaginabas? Sí, porque Daniel la miró con calma, porque cuando algo es bueno para ti suele encontrarte. Elena bajó la mirada, esa frase le dolió más de lo esperado, porque era verdad, todo lo bueno en su vida reciente había ocurrido así, sin esfuerzo, sin persecución, como si la vida, por primera vez, estuviera dejando de ser una lucha constante. Continuaron caminando, y después de unos minutos, Daniel habló de nuevo. Elena, sí, no quiero ser la razón por la que rechaces algo que podría ser tuyo. Ella soltó una risa breve, sin humor. Siempre dices eso, porque es lo que siento. Se detuvieron cerca de un puente, el agua abajo se movía lentamente, como si también estuviera pensando. Elena lo miró, esta vez sin evitarlo. ¿Y si te digo que también quiero ir? Daniel no respondió de inmediato, sus ojos se suavizaron, pero no mostró sorpresa, solo una calma profunda. Entonces iríamos juntos. Elena sintió un nudo en la garganta, porque esa respuesta no era impulsiva, no era romántica, era
Simple como si ya hubiera considerado esa posibilidad desde hacía tiempo. No es tan fácil, susurró ella. Nunca lo es, respondió él, pero tampoco es imposible. El viento pasó entre ellos, y por primera vez Elena no sintió miedo del futuro, sintió vértigo. La diferencia era sutil, pero importante. Esa noche, al regresar a casa, volvió a mirar el correo de la oferta, leyó cada detalle otra vez, la ciudad, el puesto, las condiciones, y luego miró el mensaje de Daniel que había llegado minutos antes. Sea lo que sea que decidas, estoy contigo. Elena cerró los ojos, porque en ese momento entendió algo. La decisión no era entre el amor y su carrera, era entre el miedo y la vida que realmente quería vivir, y por primera vez, el miedo ya no parecía más fuerte. El día siguiente amaneció con una calma engañosa. Elena despertó antes del despertador, con esa sensación extraña de quien ya tomó una decisión por dentro, aunque todavía no la haya dicho en voz alta. Se quedó unos minutos en la cama mirando el techo, sin prisa, sin ruido, solo pensamientos. Hoy iba a decidir, no había más formas de posponerlo. Se levantó, se preparó con cuidado, como si cada gesto pudiera ayudarla a ordenar lo que sentía, pero la verdad era que ya no estaba confundida, solo estaba nerviosa. Cuando llegó a la oficina, todo transcurrió con normalidad, demasiada normalidad para un día así. Respondió correos, terminó un diseño pendiente, participó en una reunión breve y en cada pausa su mente volvía a la misma imagen, una ciudad diferente y Daniel en ella. Al mediodía, salió sola a caminar, no avisó a nadie, no necesitaba opiniones nuevas, solo silencio y claridad. Se sentó en un banco cerca de la plaza donde solía ir cuando necesitaba pensar, sacó el teléfono. Abrió la conversación con Daniel, el cursor parpadeaba, esperando. Elena respiró hondo y empezó a escribir. Tomé una decisión. Se detuvo, borró, volvió a escribir. Voy a aceptar el trabajo. Se quedó mirando esas palabras durante varios segundos. Sintió miedo, pero no retrocedió. Antes de poder cambiar de opinión, envió el mensaje. El teléfono quedó inmóvil en sus manos. El mundo no se detuvo, pero dentro de ella sí. Pasaron segundos, luego minutos, hasta que finalmente el teléfono vibró. Estoy orgulloso de ti. Elena cerró los ojos. No era una respuesta triste ni fría, era exactamente lo que más le dolía y al mismo tiempo la hacía sentir en paz. Otra notificación. Entonces empezamos a organizar todo. Ella soltó una risa suave, con lágrimas en los ojos, porque ahí estaba, no el final, sino el comienzo de algo completamente distinto. Esa noche se encontraron. Daniel la esperaba frente a su edificio. Cuando la vio acercarse, no dijo nada al principio, solo la miró como si ya supiera. Elena se detuvo frente a él. Acepté. Daniel asintió lentamente. Lo sé. ¿Cómo? Él sonrió apenas, porque te conozco. El silencio entre ellos no fue pesado, fue íntimo, lleno de todo lo que no necesitaban explicar. Daniel dio un paso más cerca. Vamos a hacerlo bien. Elena lo miró. ¿No te da miedo? Claro que sí, respondió él sin dudar, pero prefiero tener miedo contigo que estabilidad sin ti. Las lágrimas aparecieron otra vez, pero Elena no las detuvo. Esta vez no. Daniel la abrazó fuerte, real, como si estuviera confirmando una promesa que no necesitaba palabras, y por primera vez desde que empezó todo, Elena no sintió que estaba perdiendo algo, sintió que estaba eligiendo. Semanas después, comenzaron los preparativos, mudanza, trabajo, planes, cierres, despedidas, y entre todo eso, algo nuevo creció entre ellos, no la ilusión del inicio, sino la solidez de una decisión compartida. Una tarde, mientras empaquetaban cajas en su apartamento, Elena se detuvo a observar a Daniel. Nunca imaginé que mi vida cambiaría así. Daniel la miró desde el suelo, rodeado de libros, arrepentida. Elena negó lentamente, no sonrió. Encontré al amor de mi vida cuando dejé de buscarlo. Daniel soltó una risa suave. Y yo lo encontré cuando dejé de huir. Se miraron y por primera vez, el futuro dejó de ser una pregunta y se convirtió en algo que iban a construir juntos. 2 años después, Elena seguía sin acostumbrarse del todo a la idea de que su vida había cambiado tanto. La ciudad era distinta, no porque fuera extraordinaria, sino porque ahora era su hogar. Había aprendido nuevas rutas, nuevos cafés, nuevas formas de rutina que ya no se sentían como rutina, y sobre todo, había aprendido a vivir sin mirar constantemente hacia atrás. Daniel la observaba desde la cocina mientras ella revisaba unos bocetos en la mesa del comedor. Estás muy concentrada otra vez, dijo él. Elena levantó la vista y sonrió. Es culpa tuya, mía, sí, me acostumbraste a una vida tranquila. Daniel soltó una risa suave. Eso no suena como una queja, no lo es. Se miraron unos segundos en silencio. De esos silencios que ya no necesitan ser llenados, porque ya no había dudas entre ellos, solo vida compartida. El trabajo de Elena había crecido más de lo que imaginaba, no solo por el cambio de ciudad, sino porque había encontrado un lugar donde su talento encajaba sin esfuerzo.
Daniel, por su parte, había terminado adaptándose a una vida que al principio parecía incierta, pero que terminó siendo exactamente lo que no sabía que necesitaba. Una noche, mientras caminaban por un puente iluminado por luces cálidas, Daniel habló sin mirarla directamente. ¿Te acuerdas de cómo empezó todo? Elena sonrió. En la lluvia, y con documentos volando. ¿Eso fue culpa tuya? Él la miró divertido. Sigo diciendo que fue destino. Elena negó suavemente pero sin discutir, porque ahora entendía algo que antes no entendía. No importaba cómo empezara, importaba lo que se construía después. Daniel tomó su mano. Nunca pensé que encontraría esto. Elena apretó sus dedos. Yo tampoco, y era verdad, ella había dejado de buscar el amor. Y fue precisamente entonces cuando lo encontró, no como una historia perfecta, sino como algo real, con miedo, con decisiones difíciles, con cambios que dolieron, pero también con una certeza que nunca antes había tenido, que algunas personas no llegan para completar una vida, sino para enseñarte cómo se ve una vida cuando finalmente deja de ser miedo. Y mientras seguían caminando juntos bajo las luces de la ciudad, Elena entendió que lo más importante no había sido encontrar a Daniel, sino atreverse a no soltarlo cuando la vida le pidió elegir.